su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Tu Señor da sentido a nuestra vida, tu presencia nos ayuda a caminar. Tu palabra es fuente de agua viva, que nosotros sedientos a tu mesa venimos a buscar. Reunidos en el nombre del Señor, que nos ha congregado ante su altar. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Celebremos el misterio de la fe, bajo el signo del amor y la unidad. Buenos días. Estamos avanzando en esta semana, ya vamos por la mitad. Y seguimos en nuestro empeño de llegar hasta la meta. Una meta que todavía está lejana porque la obra que se nos encargó realizar está inconclusa. Por eso nuevamente renovamos nuestro propósito de seguir a Jesucristo, de seguirlo en su empeño por llegar a toda la humanidad. Jesús es Dios que quiso llegar a todos los seres humanos, y lo primero que hizo fue tomar nuestra condición humana, hacerse uno como nosotros, y luego acercarse a cada uno de nosotros. Hoy, el cuerpo de Cristo, la presencia de Cristo en la historia de la humanidad y en la geografía de los pueblos se da a través de sus discípulos, de sus seguidores. Y nosotros nos convertimos entonces en extensiones de su cuerpo, en miembros de su cuerpo, para que Él pueda llegarle a toda la humanidad. Con Él, animados por su Espíritu, abrazamos hoy nuevamente a toda la humanidad, a los que tienen motivos para celebrar y a los que tienen motivos para llorar. Nos unimos a la fiesta de quienes se alegran por la concepción o por el nacimiento de un hijo, por el cumpleaños de alguien, de la familia o de las amistades, por el aniversario de un matrimonio o de cualquier otra institución de la cual formamos parte y a la cual le dedicamos esfuerzos por su contribución a la convivencia eclesial o social. Nos unimos también con todo el corazón a aquellos que celebran el logro de un triunfo, la consecución de una meta, un nuevo paso que hayan dado en sus vidas y que les haya producido satisfacción por la capacidad que desarrollan para poner sus vidas al servicio de los demás. Nos alegramos con todos aquellos que sienten que tienen motivos para la satisfacción porque están creciendo y porque crecen dándose. Pero también nos unimos a aquellos que sienten hambre y sed de justicia, aquellos que se dan cuenta de que la tarea todavía está inconclusa, que mirando la mies hay mucho por hacer
y hay pocos que lo hagan. Compartimos el afán de los que ponen todo su empeño, sus fuerzas, sus energías en impulsar una mejor convivencia social, comenzando por los trabajadores, los que construyen la sociedad con su trabajo día tras día, especialmente los padres de familia que con su trabajo contribuyen a lograr un futuro mejor para sus hijos, con los líderes sociales que se hacen personeros de las comunidades más abandonadas, más excluidas, menos tenidas en cuenta, y adelantan en ellas la obra de Dios, forman conciencia de dignidad y de derechos, ayudan a cumplir deberes y responsabilidades y al mismo tiempo ponen su vida al servicio de un proyecto más grande que el de su propia familia. Igualmente nos unimos a las autoridades que han depuesto todo afán de lucro personal y se han puesto al servicio de sus comunidades con una dedicación íntegra, con lo mejor de sus energías y de sus fuerzas para impulsar el desarrollo social. Nos unimos también a los que sienten que sus opciones de vida han puesto en peligro sus propias vidas, que trabajar por la convivencia puede significar ser excluido de la convivencia. Particularmente pensamos en los que se sienten perseguidos a causa de la justicia, los que quieren que haya una realidad mejor y por eso son incomprendidos y excluidos. También compartimos la esperanza en medio del dolor de los enfermos que sienten que sus vidas están amenazadas por la enfermedad, especialmente en estos tiempos de pandemia, particularmente cuando hay tanta confusión por informaciones equivocadas o por desinformación intencionada. También nos unimos a todos los que lloran a sus difuntos, a los que sienten la tristeza de haberse despedido de sus seres queridos sin los debidos protocolos, sin lo más elemental como son las honras fúnebres, porque estos tiempos así lo han hecho. Nos unimos a todos los que sienten el dolor y la tristeza por la partida de un ser querido, muchas veces de manera intempestiva, como en el caso de los homicidios o de los accidentes. También compartimos la duda, la incertidumbre de aquellos que en este tiempo han perdido su empleo y sienten que su subsistencia y la de su familia está pendiendo de un hilo. A aquellos que por las condiciones de reclusión que implica la cuarentena social no han podido salir como antes a rebuscarse para poder llevar lo que diariamente llevan a sus hogares. Y por último nos unimos a nuestros hermanos difuntos,
los que partieron de nuestro lado pero no desaparecieron. El amor generoso del Padre los ha rescatado y viven junto a Dios. En esta celebración en la que nosotros queremos unirnos con Dios, también los sentimos cercanos a ellos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios, que siempre es magnánimo, que siempre es generoso, que nos da más de lo que nosotros pedimos. Y por eso, con toda confianza, pidámosle el perdón de nuestros pecados, que es el comienzo de nuestra libertad. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oh Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Oremos. Padre, tú que por la humillación de tu Hijo levantaste a la humanidad caída, otorga santa alegría a tus fieles, para que hagas disfrutar de los gozos eternos a quienes has liberado de la esclavitud del pecado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Oseas. Israel era una viña frondosa y daba fruto. Cuanto más eran sus frutos, más
aumentó sus altares. Cuanto mejor era la tierra, mejores momentos elegías. Tiene el corazón dividido, ahora lo espiará. Él mismo destruirá sus altares, habitará sus estelas. Ahora dicen, no tenemos rey, no respetamos al Señor. ¿Quién podrá hacernos el rey? Desaparece Samaria y su rey, como espuma sobre la superficie del agua. Son destruidos los altosanos de los ídolos, el pecado de Israel. Caldos y abrojos crecen sobre sus altares. Gritan a los montes, cubrirnos. A los collados, caed sobre nosotros. Sembrad justicia y cosecharéis misericordia. Ruturad un campo, que es tiempo de consultar al Señor, hasta que venga y llueva sobre vosotros la justicia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Cantaré al son de instrumento, hablad de sus maravillas, gloriaos de su nombre santo, que se alegren los que buscan al Señor. Buscad continuamente el rostro del Señor. Recorrí al Señor y a su poder, buscar continuamente su rostro, recordar las maravillas que hizo, sus prodigios, la sentencia de su boca. Buscad continuamente el rostro del Señor. Estirpe de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios, Él gobierna toda la tierra. Buscad continuamente el rostro del Señor. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren, que los pueblos te alaben todos juntos. Aleluya al Señor, aleluya, aleluya al Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar así toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago el Zebedeo y su hermano Juan. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano. Santiago el Alfeo y Tadeo. Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Vayan
y proclamen que el reinado de los cielos está cerca. Palabra del Señor. Después de haber fijado la atención de los discípulos en la situación de la gente que andaba como ovejas sin pastor, ahora Jesús pasa a la acción. Ya los concientizó. Ahora los lleva a la acción. Y entonces nos dice que llamó a sus 12 discípulos. Obviamente, después de que se ha dicho que lo sigue una multitud, decir que los discípulos son 12 implica que nosotros valoremos este número no como una cantidad, sino como una calificación. 12 es el número de las tribus de Israel. Se había hablado de que Israel en el final de los tiempos iba a constituir el reino de Dios. Bueno, ha llegado ese momento, pero entonces ahora vamos a ver que el número 12 primero desborda a los 12 y en segundo lugar incluye a todas las naciones. El amor universal de Dios quiere integrar en su pueblo a todos los pueblos de la tierra. Pero para poder enviarlos, Jesús tiene que capacitarlos. Y aquí viene la capacitación. Dice, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos. Esta autoridad, como lo hemos venido viendo antes, implica una profunda libertad. La autoridad no es mando, es todo lo contrario, porque el mando es como represión, es como imponerle límites al otro. En cambio, la autoridad, cuando Jesús dice, para que ustedes vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra, dijo al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Es una libertad que libera. Eso es la autoridad. Entonces, la autoridad no es una sujeción, no es tener el control. Es por el contrario, hacer que cada uno sea dueño de sí mismo. Esta autoridad se las da para expulsar espíritus inmundos. Esta expresión aparece aquí por primera vez en el Evangelio de Mateo. Pero necesitamos ir al Antiguo Testamento para encontrar allí cuál es el sentido que tiene esa expresión y en el que la usan los evangelistas. Esta expresión espíritu inmundo aparece una sola vez en el Antiguo Testamento, así que no hay equívoco posible. Una sola vez aparece en el Antiguo Testamento, en el libro del profeta Zacarías, y se refiere al mensaje de los falsos profetas. Ahora se extiende a la doctrina de los falsos maestros. Entonces, espíritu inmundo, podríamos nosotros traducirlo a nuestra mentalidad de hoy, es una ideología que aparta a las personas de Dios. Es espíritu en cuanto implica una motivación interior, un impulso interior, y que tiene un contenido, pero es inmundo en cuanto que aparta de Dios, separa de Dios. Estos espíritus inmundos implican todas las ideologías que han inculcado los falsos maestros en el pueblo. Y luego estos espíritus inmundos son los que producen las diversas manifestaciones de violencia en nombre de Dios.
o sea, los demonios. Jesús les da esa autoridad, que es su propia autoridad. Les da esa autoridad frente a los espíritus inmundos, es decir, Jesús los capacita para liberarse del dominio que ejercían espiritualmente sobre ellos los letrados con sus doctrinas nacionalistas que eran violentas. Y de esa forma, dice el evangelista, curar toda enfermedad y dolencia. Él antes se había referido a toda enfermedad y dolencia en el pueblo, lo que indica que se trata de enfermedades sociales y no corporales. Cuando se libera la persona del espíritu inmundo, entonces, como veíamos ayer en el caso del sordo, sordomudo o tartamudo, entonces se capacita para la convivencia con los demás. El mudo no puede comunicarse y entonces tiene una traba para su vida social. Expulsado el demonio que lo tenía mudo, el hombre puede comunicarse y entonces hacer vida social. A esto se refiere aquí el evangelista. Jesús nos comunica su propia libertad para nosotros liberarnos del dominio que puedan ejercer sobre nosotros las supersticiones y fuera de las supersticiones todos esos dominios que ejercen personas por distintos títulos, porque eso, al restarnos libertad, nos enferma para la convivencia con los demás. Les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar así toda enfermedad y dolencia. Las dos palabras enfermedad y dolencia tendríamos también que explicarlas, pero nos vamos muy lejos, eso será en otra oportunidad. Una vez que los ha capacitado, entonces podríamos decir, usando nuestro lenguaje de hoy, los gradúa. Ya han recibido la capacitación, les dio su autoridad, ahora los gradúa, ya son apóstoles. Apóstoles quiere decir enviados, quiere decir misioneros. Esto significa que para poder ser misionero es necesario tener esa autoridad de Jesús. Autoridad, repito, que no es mando, es capacidad de hacer que otras personas disfruten también de la misma libertad, comenzando por el miedo. Y nos enumera un listado de 12, que vienen siendo como los 12 patriarcas del Antiguo Testamento que dieron origen a las 12 tribus de Israel. Aquí tenemos en primer lugar a Simón, el llamado Pedro. Se nos dice que lo llamaban así, que ese era su apodo. Perdón, pero no se nos explica porque esto viene más adelante. Simón, el llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, el Zebedeo, y su hermano Juan. Las dos primeras parejas que él llamó, con las cuales nos indicó que él quería formar comunidades, 2, de hermanos, Simón y Andrés, Santiago y Juan, hermanos, y por consiguiente comunidades de iguales. Después de estos 4, vienen 7 que no se van a nombrar más en el resto del relato del Evangelio, que son Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Santiago el Alfeo
y Tadeo y Simón el Celote. Aquí encontramos dos personajes que tienen algo para decirnos. Primero, Mateo el publicano. En el capítulo 9 vimos hace unos días la vocación de Mateo. Mateo, que era un colaborador comprometido políticamente a favor de los invasores, de los que dominaban al pueblo de Israel, al pueblo judío en ese momento. Y Jesús lo llamó. Y después encontramos a Simón el Celote. Este estaba también comprometido políticamente, pero en el caso contrario, para enfrentar a los romanos. Los celotes fueron un partido político que podría equivaler a lo que hoy llamamos guerrilleros, pero que incluso luego dieron origen a otro grupo dentro de ellos que se llamaron los sicarios, que eran asesinos. Bueno, este grupo de 7, que comienza con Felipe y termina con Simón el Celote, tiene la característica de que son hombres que han tenido un pasado de pecado y de injusticia. Pero en este momento, para ellos, Jesús es el valor de referencia. Ellos se han unido a Jesús y esta opción por Jesús ha borrado su pasado de pecado y comienzan a ser hombres nuevos. Estos 7 representan a todos los discípulos anónimos de Jesús que sin figuración destacada de ninguna especie van viviendo su transformación, su fidelidad al Señor y lo van siguiendo a lo largo de toda su existencia, sin aparecer en los periódicos, ni en los noticieros de televisión, ni en las redes sociales. Son aquellos creyentes de a pie que forman el grueso del pueblo de Dios, personas fieles que tomaron en serio a Jesús y transformaron su vida. Y por último aparece Judas, el que lo entregó. Judas volverá a aparecer en el relato de la pasión, como lo vemos en la Semana Santa, que es uno de los personajes que más figuran. Judas, simplemente de Judas se nos dice que fue el que lo entregó. Pero lo que nosotros podemos apreciar en esta primera comunidad de Jesús, esta primera comunidad misionera, es el hecho de su variedad, de la mixtura de personajes que hay allí, con lo cual se nos corrobora una cosa: el amor de Dios no hace discriminaciones. Están invitados todos. Cada uno decide cómo responde. Vamos a darnos cuenta de que Simón, Santiago y Juan serán discípulos díscolos, difíciles. En cambio, los otros serán discípulos tranquilos. Y por otro lado, Judas será discípulo traidor. Jesús invita a todos, incluso al potencial traidor, porque en el corazón de Dios hay cabida para todos. Es cada uno el que decide. Esto es lo que significa entrar por la puerta estrecha. Cada uno decide. Pero la vocación, el llamamiento, la oportunidad, incluso la autoridad del Señor es para todos.
A esos 12 los envió Jesús con estas instrucciones. Y vamos a las instrucciones que comienzan hoy, continuarían mañana, pero mañana viene la Virgen de Chiquinquirá y nos hace a un lado el Evangelio de mañana. Les dice: no vayan a tierra de paganos, ni entren en las ciudades de Samaria, sino vayan a las ovejas descarriadas de Israel. Aquí hay una cosa que requiere explicación. ¿Cómo es que Jesús manifiesta un amor universal, que es el amor del Padre, y aquí hace unas restricciones? Esas restricciones tienen una razón de ser. Los discípulos han sido dotados de autoridad, pero todavía no han manifestado si la van a ejercer debidamente. Y por eso todavía no han recibido el grado siguiente, que es el grado para la misión universal. Por lo pronto están graduados para una misión en Israel. Diríjanse a las ovejas descarriadas de Israel. Todavía no toquen a los paganos y ni siquiera a los samaritanos, porque todavía ustedes no han demostrado tener la capacidad para dirigirse a todos los pueblos. Diríjanse a las ovejas descarriadas de Israel. Las ovejas descarriadas de Israel era lo que nos decía ayer. La gente andaba como ovejas que no tienen pastor. Bueno, esta gente desorientada y expuesta necesita en primer lugar libertad interior, porque andan desorientados y expuestos por estar dependiendo de unos líderes que no se ocupan de ellos. Entonces ellos necesitan libertad interior. Vayan primero a ellos. ¿Y qué es lo que los discípulos llevan como misión? Un mensaje. Y el mensaje es escueto. Vayan y proclamen que el reinado de los cielos está cerca. El reinado de los cielos es el reinado de Dios para toda la humanidad. A ellos les corresponde hacer en Israel lo que Jesús ha venido haciendo, mostrándole al pueblo de Israel que el amor de Dios es para todos, no solamente para ellos, pero que no disminuye el amor que les tiene a ellos, sino que prolonga a otros pueblos ese mismo amor y los incluye también a ellos. Eso sí, ellos necesitarán aprender a aceptar la igualdad con los otros. Pero a pesar de eso, Jesús no los envía a predicar la enmienda. Únicamente deben ir a llevar la buena noticia, sin hacer exigencias de enmienda. ¿Por qué? Porque muy probablemente los discípulos iban a derivar a discusiones de tipo moral, de tipo legal, y eso los iba a desviar y a desorientar más a la gente. No, ustedes vayan y garantícenle a la gente que el amor de Dios está disponible para todos. Por ahí comienza la misión. Lo demás se desgaja de ahí. Cuando nosotros aceptamos que el amor de Dios es para todos, todos es todos, y entonces podremos sentir la alegría de estar incluidos en un proyecto mucho más grande de lo que hubiéramos podido imaginar, o por el contrario, podríamos experimentar la frustración de que Dios no sea partidista como nosotros, no sea sectario como nosotros, y entonces nos decepcionaríamos de ese Dios. Nos toca escoger, cada uno decide, hay que entrar por la puerta estrecha, o somos
como los que aceptan al Señor con dificultades, por ejemplo, Simón, Andrés, Santiago y Juan, o con tranquilidad, como los otros, o rechazamos a ese Dios como Judas. Todo depende de cada uno de nosotros. Este es el momento de arreglar la mesa con el vino y con el pan, que consagraremos y que ofreceremos y que hemos de comulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar, porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Pan de nuestra vida, pan de nuestras manos, pan de nuestra juventud, pan que te entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud. Vino de la tierra, buena y generosa, vino que ofrecemos hoy. Lleva nuestras luchas, lleva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Padre de Jesús, bendice lo que presentamos hoy, y que al preparar tu mesa se renueva el gozo de sentir tu amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio unido al sacrificio de Cristo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y toda su santa iglesia. La oración que te presentamos, Padre, nos purifique y nos haga participar día tras día de la vida de tu glorioso reinado, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. yo me he levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno. Porque por medio de tu amado Hijo has querido ser no solo el creador del género humano, sino también el autor generoso de su restauración. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas,
con justicia te alaban todos los redimidos, y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos, unidos a los ángeles, nosotros queremos celebrarte y jubilosos te alabamos por siempre cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, y bendito el que viene en el nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo único y Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires,
y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con la alegría de pertenecer a esa comunidad misionera de Jesús, con la alegría de ser hermanos de todos los seres humanos, sin importar su pasado, porque su presente es el seguimiento del Señor, oremos ahora diciendo como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, ten piedad de nuestras almas y concédenos la paz, 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 la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero.
en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Olvide el hombre a su Señor y poco a poco se desvía, y entre angustia y cobardía va perdiéndose el amor. Dios le habla como amigo, oye el hombre de su voz. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Yo siento angustia cuando veo que después de 2000 años y entre tantos desengaños, pocos viven por amor. Muchos hablan de esperanza, mas se alejan del Señor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Estoy pensando en Dios, estoy pensando en su amor. Oremos. Padre, tú que nos has colmado de tantas gracias, concédenos alcanzar los dones de la salvación y perseverar cantando tu alabanza por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día. Gracias, Madre.